amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidas a estas, las clases de Instituto del Libro de Mormón Express. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Tenemos bastantes cosas interesantes por analizar. Hoy vamos a hacerle un alto, un stop a los malentendidos, y Mosía del 20 al 22 sí que nos va a ayudar a entender eso. También vamos a poder entender un poco ese tema de ¿podemos cansar a Dios? ¿Cómo cansamos a Dios? ¿Será que Dios se cansa de nosotros? Y realmente, ¿cómo vamos a ir a cansarlo a Él? Bueno, eso va a ser interesante. Hoy vamos a ver... Dos temas muy interesantes. Sí, dos temas muy interesantes. Hoy vamos a ver cómo todo eso tiene que ver con la clase. Vamos a cansar a Dios. Y ustedes van a ver por qué. Y vamos a hacerle un stop a los malentendidos. Un stop a los malentendidos. Así es, queridos hermanos. Entonces, aquí les traemos algunas invitaciones. Ya sabes que tienes aquí en el canal de Central la clase de Ven, Sígueme con Walter Posada. ¿Algo que quieras decir, papi? No, nada, que la clase la preparé con mucho amor como siempre. Si les gusta la doctrina sencilla del Evangelio, de esa manera procuro enseñarla porque así la he aprendido, de manera sencilla. Entonces ahí tienen la clase, una clase muy sencilla, preparada para ustedes con mucho amor. Así es. Bueno, Pai, también tenemos el día de mañana a las 8 a.m. Ya sabes que temprano nos encontramos para el club de lectura. Tenemos este título, Pai, es bien importante. Sed hombres. Y un discurso bien fuerte para las tendencias actuales, sobre todo. Sí, bastante. Entonces ahí los esperamos porque va a estar muy interesante. Muy bien, también tenemos para ustedes la noche de hogar. No se pierdan, tenemos todavía la energía de la conferencia general, así que no te puedes perder la noche de hogar. Si no han hecho la noche de hogar aún, pueden hacerla con nosotros, compartir ahí la actividad que estuvo muy rica, la ruleta del conocimiento, y también el refrigerio que estuvo muy divertido. Sí, así es, y estamos analizando pues otra vez las frases de la conferencia y seguramente vamos a mencionar mucho de eso. Sí. Y bien, también los invito a que ustedes puedan ir a ver el Ven, Sígueme Express. Ya sabes que así lo puedes buscar aquí en YouTube, Ven, Sígueme Express con Liz Posada, y en 10 minutos yo te explico lo que va a pasar en la semana, pero profundizamos en los temas de una manera rápida, pero bien interesante. Entonces, ahí te espero en el Yo siempre que busco el Ven, Sígueme Express, la verdad, siempre coloco Ven, Sígueme con Liz Posada, e inmediatamente me aparece tu clase. Así es, Ven, Sígueme con Liz Posada o Ven, Sígueme Express, y tú ya ahí me vas a encontrar, así que te espero. Bien, hermanos, no demos más continuidad a los malentendidos, sino demos un alto, un stop a los malentendidos y cansemos a Dios empezando con esta clase. Sí. Y es que tenemos entonces aquí la situación. El rey Noé huyó con sus sacerdotes, ellos lo mataron, ellos, se dispersaron, abandonaron a sus familias, o sea, como una decisión mala tras otra fue cayendo sobre estos hombres, ¿no? Que llevaron al pueblo a tanto pecado, ¿sí? Y a tanto error. Tanto así, Liz, que en la huida abandonan a sus propias esposas y sus hijos. Entonces, tenemos un caso aquí curiosísimo, porque a veces decimos, bueno, pero esto del secuestro es algo actual, ¿no? Sobre todo en nuestros países en Latinoamérica escuchamos mucho esa palabra, secuestro, y hasta a veces la vemos como palabras de películas, ¿no? Pero resulta que estos hombres literalmente cometen ese delito, que es un delito atroz, quitarle la libertad a alguien. Ellos secuestran. Pero bueno, vamos a hablar de unos antecedentes más antiguos de secuestro también, Liz. Traigo un dato interesante. Qué interesante. Bueno, y es que hoy, hermanos, queremos que ustedes puedan ver esto. En las escrituras, algo que se nos enseña para profundizar más dentro de las escrituras, aquí les vamos a dar un tip para profundizar en el libro de Mormón, es, hoy vamos a aprender y vamos a hablar acerca de esos principios que están escondidos. Tú dirás, bueno, pero se supone que todo es claro para nosotros. Claro que sí. Pero cuando nosotros leemos una escritura, leemos exactamente las palabras que dice en esa escritura. Lo que debemos tratar de entender es eso que tal vez está en letra pequeña, eso otro que el Señor espera que nosotros entendamos al escudriñar sus escrituras. Hoy, tú y nosotros vamos a hacer eso, vamos a leer cada versículo y vamos a ver cómo eso se convierte en algo que podría ser un principio escondido. Entonces, ¿te parece? Me gusta esto de los principios escondidos, Liz, y hermanos y hermanas, porque los principios escondidos o escudriñar las escrituras no están a la vista del lector desprevenido, o del que lee por leer, por cumplir simplemente una meta o por una obligación, sino de aquel que con deseo profundo en el corazón quiere conocer los misterios de Dios. Los misterios de Dios son las verdades claras, pero que no están a la vista de todo el mundo. Sí. Ahí en las escrituras las encontramos. Creo que eso pasa mucho cuando ustedes cuentan sus historias como, en el libro de Mormón encontré una escritura justo en un momento de dificultad
que nunca antes había visto. Porque el lector está buscando profundizar en la doctrina, está buscando revelación. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Entonces, gracias por tu resumen del rey Noé. Eso nos ayuda a entender lo que va a empezar a pasar aquí. Dice lo siguiente. Y había en Shelom un paraje donde las hijas de los lamanitas se reunían para cantar, bailar y para divertirse. Este primer versículo ya nos dice que si en Shelom había un lugar para hacer esto, es que habitualmente ellas iban y se reunían ahí. O sea, no era como un lugar así de la nada, sino ellas hacían eso, pero vemos que no está cerca de la ciudad. ¿Sí? Porque no había nadie que estuviera ahí pendiente de ellos. Un paraje, ¿no? O sea, un lugar distante, pero además era una costumbre cultural que viene desde el pueblo de Israel. Las mujeres jóvenes, solteras o doncellas, doncellas significa que eran mujeres que no habían conocido un hombre, que eran, en el argot popular, es vírgenes, ¿cierto? Entonces, ellas siempre tenían como esos espacios culturalmente, donde podían divertirse, donde podían estar juntas, algo como lo que hoy podríamos llamar los grupos de mujeres jóvenes, ¿no? O las mutuales. Qué bonito la aplicación ahí. Sí, bueno, miren ya, primer versículo, miren todo lo que hemos aprendido de la historia. Segundo, y aconteció que un día se hallaba reunido un reducido número de ellas para cantar y bailar. Ahora bien, los sacerdotes del rey Noé, avergonzados de volver a la ciudad de Nefi, ¿sí? Y temiendo también que el pueblo les matara, no se atrevieron a volver a sus esposas y a sus hijos, porque las abandonaron. Y habiendo permanecido en el desierto y habiendo descubierto a las hijas de los lamanitas, se ocultaron y las acecharon. Y cuando no había más, unas pocas de ellas reunidas para bailar, ellos salieron de sus lugares secretos y las tomaron y se las llevaron al desierto. ¿Sí? Se llevaron a 24 de las hijas de los lamanitas al desierto. Y otro principio que encontramos aquí es un principio cultural, Liz. Culturalmente el pueblo de Israel era un pueblo feliz, ¿sí? Y los lamanitas y los nefitas, recordemos que vienen de Leí, que llega desde Israel con su familia, con Nefi y Lamán, ¿sí? Y culturalmente habían momentos de esparcimiento, de diversión. Entonces estas mujeres jóvenes, estas doncellas, bailaban y cantaban, lo cual nos da a nosotros una muestra no solo de jolgorio o de diversión, sino que todo tiene un tiempo, como dice en Eclesiastés. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Y estas chicas, estas jóvenes, ¿sí? Lo hacían y eran de hecho una actividad, como vemos, aprobada por el pueblo, aún de los lamanitas, ¿no? Sí, claro. Y que las jóvenes sabían que eso era algo que se hacía entre ellas. Bien, hermanos, muchos de ustedes en el grupo de institutos también contestaron acerca de esto de los principios escondidos. Les pedimos que mientras vayamos leyendo las escrituras, ustedes nos cuenten esos principios escondidos que están encontrando al momento de leer. Entonces podemos leer que es posible que nosotros no encontremos, porque los principios escondidos los encuentra cada persona. Liz, las doctrinas tienen una lista limitada, las doctrinas del Evangelio. Los principios tienen una lista amplísima. Y las aplicaciones son infinitas y personales. Así es, entonces hermanos, compártanos ese principio escondido que estás encontrando. Lean, hermanos, analicen con nosotros. Yo les voy a dar un principio escondido para que pude notar mientras leíamos. Dice que ellas se estaban reuniendo en un paraje de Shalom, ¿verdad? Sí. Creo que ese podría ser una comparación para nosotros. Ellas no estaban dentro de la ciudad de Limi, no estaban dentro, estaban apartadas. Aunque era un lugar conocido, estaban apartadas. No estaban dentro de la ciudad, no estaban seguras. Y eso me hizo pensar, cuando leímos este versículo, cuántas veces nosotros, a pesar de que estamos haciendo tal vez no cosas malas, sí estamos fuera de los límites, sí estamos fuera de los lugares donde se nos puede socorrer, donde pueden salvarnos, donde podemos estar protegidos. Aunque ellos no estaban haciendo nada malo, sí estaban lejos de un lugar de protección. Sí, Liz, y este principio lo podríamos ajustar a una doctrina. Okay. Hay una doctrina que se llama guardar los mandamientos. O más bien, no es la doctrina como tal guardar los mandamientos, sino los mandamientos, es la doctrina. ¿Sí? Y hay dentro de esa doctrina un mandamiento que es permanecer en lugares santos. ¿Sí? Y qué bueno que encontraste ese principio ahí. Ahora, cada uno de nosotros tiene que mirar qué aplicación le da a permanecer en lugares santos. ¿Cómo o qué es un lugar santo?
¿sí? Ujú. Tal vez no está mal la actividad que ellas estaban haciendo, sino que lo estaban haciendo de manera lejana, ¿sí? Ujú. Donde no estaban seguras. Mira que como jóvenes experimentamos diferentes ámbitos, ¿no? Estamos en el ámbito de la iglesia, estamos en el ámbito del trabajo y también de nuestras escuelas, de universidades. Y muchas veces estamos en estos diferentes puntos donde no necesariamente estamos en la iglesia o en nuestro hogar y estamos con personas fuera de la iglesia haciendo cosas que no están mal. Pero sí tenemos que tener cuidado de hasta dónde nos llevarán esos lugares a donde vamos, porque si no estamos seguros, no estamos teniendo en mente y no estamos pensando celestialmente, aún cuando no estamos cerca de la iglesia o de nuestra familia, podemos caer en trampas como las que las hijas de los lamanitas cayeron. Liz, aquí viene el otro principio escondido, cómo las escrituras se entremezclan, como un tejido, como este uso que tú tienes, que está tejido de diferentes puntadas, así es el Evangelio. El libro de Mormón en Mosía 20 al 22 se entreteje con la epístola de Efesios que estamos estudiando esta semana en el Ben Sigme. ¿Por qué? Porque en el Ben Sigme estamos estudiando Efesios y tiene que ver justamente con la armadura de Dios. Parte de no estar en lugares que no son adecuados o de estar en lugares que no son adecuados tiene que ver con parte de la armadura. Ceñidos los pies con el Evangelio de la rectitud. Sí, con la piedra de ángulo que es Jesucristo mismo. Cuando empezamos a sacar la piedra o a romper la piedra, entonces es ahí cuando toda nuestra estructura, cuando nuestra armadura, cuando todo se empieza a desboronar y básicamente quedamos o sin un establecimiento, sin un lugar firme. Y sobre este principio que estamos en 5 versículos estudiando, que es un principio escondido, podríamos hablar mañana un poco más en el club de lectura, porque vamos a leer una historia de un joven, de un presbítero, que va con sus amigos y decide no entrar a un lugar mal. Excelente, qué interesante. Excelente. Me hizo recordar también a una experiencia que tengo por ahí, pero vamos a continuar, hermanos. Muy bien, Liz, y hay algo que tenemos que aprender aquí, que también tiene que ver está ligado con la historia del antiguo Israel. Tal vez estos hombres, estos sacerdotes de Noé, pensaron que su acción estaba justificada, es posible, porque habían leído escrituras antiguas del antiguo Israel. Por allá en Jueces, creo que en el capítulo 16 de Jueces, cuentan cómo la tribu de Benjamín tuvo que acechar a unas doncellas y robárselas literalmente, para tomarlas como esposas. De pronto ellos pudieron pensar, pues estamos justificados, abandonamos a nuestras esposas, no podemos volver, entonces vamos a raptar a estas chicas. Pero eso causó un problema terrible entre nefitas y lamanitas. Entonces sigamos con esta historia porque está buenísima, hermanos. Dice lo siguiente el versículo 12 del mismo capítulo 20. Y aconteció que hallaron entre el número de sus muertos al rey de los lamanitas, aunque no estaba muerto, pues había sido herido y abandonado en el campo de batalla. Tan precipitadamente había sido la fuga de su pueblo. ¿Qué sucede acá? Claro. Sí. ¿Qué sucede aquí? Entonces, sucede esto de que raptan a las hijas de los lamanitas y los lamanitas dicen, perdón, el pueblo de Lini había hecho una promesa con nosotros de que íbamos a vivir en paz y de que ellos nos iban a dar cierto porcentaje de sus cultivos, de sus ganancias, etc. Rompieron ese pacto, raptaron a nuestras hijas. Ahora vamos a ir contra ellos. Destruirlos. Vamos a ir a destruirlos. Y hubo una gran guerra, y en esa guerra es que el rey lamanita cae herido, que parece muerto, ¿no? Que su pueblo lo abandona. Así es, no muere, y acá lo vemos, versículo 13. Y lo recogieron y le vendaron las heridas, y los llevaron ante Lini. Y dijeron, he aquí el rey de los lamanitas, habiendo sido herido, cayó entre los muertos, y lo abandonaron, y aquí lo hemos traído ante ti, y ahora matémoslo. Bueno, ahí aún es que, da mucho para hablar. Versículo 14. Pero les dijo a Limi, no lo mataréis, antes bien traedlo acá para que yo lo vea. Y lo trajeron, y le dijeron, Limi, ¿por qué razón has venido a guerra contra mi pueblo? He aquí mi pueblo no ha violado el juramento que te hice. ¿Por qué, pues, habrías de quebrantar vosotros el juramento que hicisteis a mi pueblo? Muy bien, entonces aquí tenemos varios principios escondidos, Liz. Y el primero es que el mundo enseña, y de hecho hay un libro famosísimo que se llama Los secretos del poder, digámoslo así, voy a decirlo solo así para no dar el nombre exacto, pero él en ese libro dice que cuando tú tienes a un enemigo a disposición, tienes que matarlo. O sea, acaba con tu enemigo. ¿Sí? Pero resulta que Limi toma una posición diferente.
¿por qué de matar al rey? Ahora lo tengo en mi poder, voy a preguntarle qué es lo que pasa. Y el rey de los lamanitas le dice, es que estoy aquí, vine a batalla, porque ustedes raptaron a nuestras hijas, ¿sí? Y habíamos hecho un juramento. Dos cosas o dos principios importantes aquí que hay. El primero, hay que escuchar argumentos antes de violentarse, ¿sí? Cosa que es difícil. Muchas veces actuamos como el pueblo lamanita y como el rey lamanita, sin escuchar por qué razón hizo una persona las cosas o por qué no las hizo. ¿Sí? Él asumió que el pueblo de Limi era el que había hecho esto, atacó. ¿Sí? Y la otra cosa que vemos aquí es que tanto para el rey lamanita como para el rey Limi, los juramentos eran de mucha importancia. O sea, la palabra era muy importante. Así es, pa. Tanto que es tan importante esta parte de los juramentos que cuando el rey le dice, raptaron a mis hijas, lo primero que hace el rey Limi es decir, uno, no he escuchado eso, o sea, yo no sé o sea, no estoy enterado de que eso haya pasado, pero vamos a buscar a los culpables, vamos a saber quién hizo eso, porque aquí no se rompen los juramentos. Ahora, pa, es bien importante lo que dices acerca de estos malentendidos. El pueblo de los lamanitas se hubiera podido evitar mucho si no hubieran salido con agresividad ante lo que suponían, hubieran evitado muchas desgracias como la del rey lamanita, que hubiera sido herido, no hubiera pasado, hubieran ido y hablado, hubieran tenido una comunicación efectiva. ¿Qué tanta comunicación efectiva estamos teniendo nosotros en nuestros hogares? ¿No les parece interesante, hermanos y hermanas, que aún dentro del libro de Mormón encontramos técnicas para vivir una vida funcional dentro de nuestras familias, como la comunicación efectiva? Yo no puedo, simplemente escuchar el punto que mi mamá me cuenta de una historia tuya. Tengo entonces también, ok, ya mi mamá me contó esto, ¿qué tal si voy y le pregunto a él? ¿Sí? Y entonces hablo contigo, reúno las dos historias y ahí ya tal vez puedo empezar a crear un argumento y tomar algunas decisiones. Pero si yo solo escucho una posición, queridos hermanos, entonces no pensaré celestialmente. Porque ahí iré y juzgaré, como lo hicieron las personas del pueblo de Limi, que vienen al rey y le dicen, bueno, ¿lo tenemos? Matémoslo. Claro, de una vez ellos también estaban actuando sin esa comunicación efectiva, que también se le conoce en el mundo como comunicación asertiva, pero me gusta ese adjetivo que le das, efectiva, porque la efectividad es lograr un propósito. La comunicación tiene que lograr un propósito, y es que estemos o vivamos en paz. Entonces el rey lamanita actúa precipitadamente. ¿Sí? Y Limi en este caso, hubiéramos podido decir, tenía todo el derecho de también actuar había sido atacado. Había sido atacado, hermanos. Pero Liz, es que el rey lamanita también pensaba que él había sido atacado. Entonces, aquí está ese principio de los malentendidos. Hay que evitarlos, porque el rey lamanita venía con una razón justa. Robaron a nuestras hijas, las secuestraron. Por favor. Y el rey Limi se estaba defendiendo y dijo, puedo matar a este rey porque vino a atacarme sin yo haberle hecho nada. Mira que ambos tenían parte de la razón. Qué bueno que hubo alguien que estuvo dispuesto a hacer stop. ¿Sí? Stop del malentendido. No, espera, aclaremos esto, mi amigo rey lamanita. ¿Sí? Yo no quiero hacer esto, mi pueblo no actúa de esta manera porque nosotros somos de palabra. Nosotros cumplimos nuestros compromisos y nuestros juramentos. Vamos a averiguar qué pasó, qué es lo que hacen personas civilizadas que se comunican efectivamente o asertivamente. Y esto va, queridos hermanos, para cada uno de nosotros, tanto en nuestras relaciones dentro de la iglesia como fuera de ellas, tenemos que tener la capacidad de poder escuchar, de comunicarnos con los demás para no crear malentendidos. Los líderes que nos escuchan hoy en día tienen el conocimiento de que muchas veces se pueden crear malentendidos por no ver las dos partes. Y los líderes sí que nos enseñan acerca de esto de, espera, dame un momento, yo quiero escuchar ambas partes para luego ver qué decisión vamos a tomar. El Señor siempre nos da la oportunidad de poder comunicarnos con Él, de poder mostrarle nuestro corazón y decirle, estas eran mis intenciones reales, no como las personas lo están diciendo. Tú me conoces más que nadie y el Señor nos da la bendición y la oportunidad de poder expresarnos ante Él. ¿Por qué nosotros no lo haríamos con nuestros hermanos? El problema aquí, y hermanos, que aprendemos, miren lo que estamos aprendiendo del libro de Mormón. ¿Cómo podemos aplicar esto ahora nosotros? El problema, Liz y hermanos, es que resulta que a menudo pensamos por nosotros y también por la otra persona. O sea, ¿cómo me hizo eso? Debió ser por tal razón.
Yo estoy, al estudiar esta lección, Liz, al ponerme aquí como maestro, estoy diciendo, tengo que cambiar muchas actitudes en mi vida. Walter Posada tiene que cambiar muchas actitudes en su vida. Prejuzgar, pensar o meterme en la cabeza de otras personas pensando que yo sé lo que ellos están pensando y la razón por la que están actuando. Esto me ha ayudado y por eso te agradezco que me hayas invitado a esta clase. Y creo que tenemos una cita del elder Neil Maxwell, Liz, que nos enseña algo. Dile stop a los malentendidos. No más con eso. Tú puedes pararlo. Puede ser que otro te haya incluso atacado, pero tú puedes decir no, aclaremos el asunto. Así es. Entonces miren aquí, el elder Neil Maxwell nos dice lo siguiente. A veces necesitamos ser activos para detener algo. Miren entonces, el error de los lamanitas casi llevó a la aniquilación del pueblo de Limi. La destrucción del malentendido puede aplicarse a muchas áreas de la vida. Podemos bendecir a los otros al detener lo que está mal, como los malentendidos. Existen momentos en que uno de los mejores actos de servicio que podemos realizar es detener algo. O sea, un malentendido, por lo menos en este caso. Un malentendido. La cadena emocional de reacción y reacción exagerada pueden venir a nosotros como voltaje eléctrico. Es muy tentador simplemente pasar a lo largo, pero debemos decir, deja que se detenga conmigo. A veces nosotros deberíamos ser firmes, dulces, centinelas dispuestos a exponernos a malentendidos y dolor, con el propósito de evitar que las cosas indeseables no se extiendan más. Sí, y aquí vemos justamente eso. Yo puedo decir, bueno, me están atacando, entonces voy a reaccionar. Pero de paso, como me están atacando a mí, le voy a decir a mi hija Liz, que es mi hija, que es mi entraña, que es mi sangre, que también se enoje por esto porque me están atacando a mí. Cuando puedo decir, no, esa persona debe tener alguna razón, voy a averiguarla antes de involucrar a Liz y de meter mi enojo en el corazón de Liz, o sea, de hacerlo pasar de largo y afectar y afectar y afectar. Porque mira, las personas seguramente cuando se enteran que sus hijas han sido secuestradas por estos malos hombres, entonces van y le dicen al rey, fueron los del rey Limi, fueron el pueblo de Limi los que secuestraron a nuestras hijas. Vayamos y ataquémoslos. Y el rey dice sí, y entonces traslada su enojo a todo su ejército y a todo su pueblo. Ataquemos a los del rey Limi y destruyámoslos. Y entonces viene una guerra grandísima en la que casi él mismo es muerto. Sí. ¿Cuántos murieron por ese malentendido? No sabemos. Muchos. ¿Cuántas personas se afectan por malentendidos en esta vida? Muchas veces. Y ustedes podrían estar pensando, hermanos, pero al final, ¿realmente no fueron los del pueblo de Limi quienes raptaron a las hijas de los lamanitas? En una parte podríamos decir, sí, fueron los del pueblo de Limi, pero eran los seguidores del rey Noé, que era un rey disidentes ahora. Sí, entonces ellos fueron desterrados por el pueblo de Limi, o sea, ya no eran parte del pueblo. Y esto era bien importante que se entendiera, pero como los lamanitas no estaban enterados de esto, entonces toman una reacción no positiva. Y entonces recuerdo, Liz, cuando estaba en la universidad, que un profesor que tenía me enseñó un principio, dijo, cuando no entienda algo, descomponga la palabra, o sea, divida la palabra. Y en este caso, malentendido se divide en dos, mal y entendido. Y donde está el mal, hay problemas. ¿Sí? Si tú le quitas a malentendido, le quitas el mal, es entendido. ¿Sí? Entonces las cosas son claras. ¿Sí? Y no juzgamos, no prejuzgamos, no entramos en contiendas. Por eso digo, esta clase está siendo muy personal para mí. Qué bonito, papi, muchas gracias. Y sí, todas estas cosas, queridos hermanos, se hubieran podido evitar si hubiera habido buen entendimiento. ¿Sí? Afortunadamente, cuando estamos en momentos donde reaccionamos mal por los malentendidos y juzgamos y prejuzgamos a las personas antes de saber siquiera su parte de la historia, afortunadamente conocemos algo que se llama el arrepentimiento, que nos permite, por medio de la misericordia de Dios, volver a recomponer todo eso que se dañó. Hubo muchas cosas que los lamanitas no pudieron recomponer de lo que hicieron, pero sí se arrepintieron en su corazón. Ahora, aquí ya entonces hemos tal vez descubierto entre todos un principio escondido, porque yo nunca había estudiado las Escrituras viendo este punto doctrinal, este principio de cómo hacer un stop a los malentendidos. Nunca lo había visto así, pero el rey Limi nos dio ese ejemplo. Él sí lo vio. Y él fue símbolo, en este caso, Liz, de nuestro Salvador Jesucristo. Así es. Que aunque le atacaron, él siempre dijo no. Él siempre dijo, él dijo paz, voy a darle paz. Dijo, de hecho,
hay que abrazar a los que nos maldicen, bendecir a los que nos ultrajan, bendecir a nuestros enemigos, porque qué gracia tiene estar bien con los que estamos. Pues bien, hay que hacerlo, pero hay que también perdonar a los enemigos. Entonces, Liz, aquí encontramos que aunque se libró este malentendido, pues de todos modos había una enemistad en este pueblo y vivieron un tiempo de paz, pero nuevamente los lamanitas volvieron a hostigar a los nefitas, ¿sí? Al pueblo de Limi, a incomodarlos, a golpearlos, ¿sí? Y realmente esta paz no podía durar mucho tiempo porque ellos estaban bajo este cautiverio de los lamanitas. Aunque estaban cumpliendo sus promesas, seguían siendo esclavos de los lamanitas. Porque pues eran un pueblo más pequeño, ¿no? Los lamanitas eran poderosos. Eran muy grandes. Entonces Limi dice, creo que ya ha sido suficiente. Tenemos que encontrar una manera de librarnos de ellos, de salir de este cautiverio y por fin nosotros poder vivir nuestra propia vida sin estar bajo el yugo de otros. Entonces, empieza el capítulo 21 con el versículo 13 que dice, y se humillaron aún hasta el polvo, sujetándose al yugo de la esclavitud, aquí hablando de los del pueblo de Limi, sometiéndose a ser heridos y a ser arreados de un lado a otro y a llevar cargas según la voluntad de sus enemigos. Y se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios. Sí, todo el día clamaban ellos a su Dios para que los librara de sus aflicciones. Ahora bien, el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas. No obstante, el Señor no juzgó oportuno librarlos del cautiverio. Muy bien, hay varios asuntos aquí. En la conferencia del fin de semana, no recuerdo qué autoridad general les dijo que si no somos humildes, seremos humillados. Y este pueblo estaba llevando la carga del pecado del rey Noé, de toda esa maldad que se había extendido sobre ellos. Porque cuando un rey es inicuo, pues su pueblo se vuelve inicuo. Y ellos no solo estaban pagando, para que nadie vaya a malentender tampoco doctrinalmente pero si el rey Noé fue el que fue malo, porque ellos estaban pagando. Porque ellos eran parte de su pueblo y también estaban aceptando las mismas condiciones, las mismas reglas, el mismo modo de vida que el rey estaba aceptando, ellos también lo aceptaron en su momento. Seguramente tenían una vida algo desordenada también, entonces estaban volviendo al arrepentimiento, volviendo al Señor, regresando al Señor, como el hijo pródigo. ¿Recuerdas que también oímos eso, el Elder Uftor, hablándonos del hijo pródigo que regresaba? Entonces, ellos no siguieron rebeldes, sino que como el hijo pródigo, pensando, debo volver a mi padre, entonces dice, se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios. Sí, todo el día clamaban a ellos a su Dios, para que los librara de sus aflicciones. Principio escondido aquí, que parece a la luz, pero que está escondido, la oración permanente en nuestros corazones, ¿no, Liz? Sí. Estar cerca de Dios. Recuerda que el presidente Nelson dijo también que nuestras oraciones no estuvieran siendo una lista como de mercado, ¿no? Sí, como la lista de los alimentos, ¿no? Sino que fueran algo nuevo, una conversación con Dios. ¿Cómo harían ellos para estar clamando a Dios durante todo el día? ¿Sí? ¿Cómo serían sus palabras a Dios? Eso me enseña muchas cosas. Tal vez también por eso digo, esta clase ha sido más para mí, hermanos, disculpen que soy egoísta, ¿sí? Pero esta clase ha sido muy para mí porque tengo que mejorar también en ese aspecto, en mis oraciones. Sí, mira que entonces otro principio escondido, ya vimos la humildad, vimos la oración, que es la que tú encontraste. Hermanos, ¿qué encuentran ustedes en estos versículos? Mírenlos, ahí los pueden ir leyendo. ¿Qué principio escondido encuentran ustedes? El principio escondido que yo encontré en este versículo 14 es la perseverancia, ¿sí? Porque ellos sabían que habían cometido pecados, sabían que las consecuencias vendrían. Estas eran sus consecuencias. El presidente Woodrow también habló acerca de eso, dijo, yo no les voy a decir que volver a la iglesia va a ser fácil. Tal vez sea la decisión más difícil que ustedes van a tener que tomar, pero aún en un camino difícil, Dios estará ahí esperándolos con los brazos abiertos y los ayudará. Y eso me gusta, Padre, la perseverancia. Yo no puedo decir, hoy voy a pensar en Jesucristo porque necesito que este problema se me arregle, pero ya, y hoy voy a orar, y hoy voy a hablar con Él, y voy a llevar mi espíritu a otro nivel. Y luego entonces despierto mañana y digo, ¿no me funciona? No, entonces Dios no sirve. Voy a continuar con mi vida y veré otras opciones. No, dice que ellos se arrodillaban
cada día, ¿no? Y todo el día clamaban ellos a su Dios para que los librara. Y entonces dice el versículo 15 que Dios fue lento en escuchar sus clamores, lo que nos da a entender que ellos perseveraron en su súplica. No fue algo de un día, pa. Seguramente no fue algo de una semana, seguramente fue algo que duró un buen tiempo en que Dios los librara de sus aflicciones. Y eso, sí, requería perseverancia. Bueno, y nosotros tal vez podríamos decirles aquí hablando, y tal vez ustedes allá en casa, en esta clase de institutos podrían estar diciendo, bueno, pero el Señor, ¿por qué es así? Sí, tan malo. Sí, porque si ya uno se arrepiente, porque el Señor, porque debemos aprender una lección. Ahora, las consecuencias, he aprendido, Liz, que son mucho más leves de lo que deberían ser cuando uno empieza a arrepentirse. Si uno no se arrepiente, las consecuencias cobran un tamaño de una montaña. Pero si uno se empieza a arrepentir, aún las consecuencias son del tamaño de una gran roca. Sí, pero las consecuencias no son grandes, hermanos, porque Dios sea malo. No. ¿Sí? Las consecuencias son grandes porque así es la vida. Así son las leyes que nos rigen. Pero cuando entonces tomamos el arrepentimiento en nuestras vidas, Jesucristo básicamente paga un precio por esos pecados que nosotros hicimos. Toma la montaña y la convierte solo en roca. Ajá, ¿sí? Y aunque la roca puede parecer muy grande, es mucho más pequeña que la montaña de consecuencias que nos venían encima. ¿Y sabes qué? Aunque es una roca, Él nos está ayudando a empujar más. Eso es lo más maravilloso y me hace pensar también, podríamos pensar esto en el arrepentimiento, que también necesita de perseverancia. Y diríamos, bueno, me he arrepentido tantas veces de este pecado, de esta falta que he hecho, pero sigo cayendo en ella. He dicho que ya no quiero decir más mentiras, pero parece ser que es mi hábito de todos los días. El arrepentimiento necesita un proceso. Y cuando cumplamos con ese proceso, el Señor eliminará esas cargas de nuestra vida, porque estamos mostrándole a Él que nosotros lo cansaremos hasta que nosotros cumplamos nuestro objetivo de ser como su Hijo Jesucristo. Oye, Liz, y antes de pasar a esa buena cita que tenemos una cita muy buena, donde el mismo profeta José Smith es quien acuña esto de cansar al Señor. Cansemos a Dios. Liz, encuentro otro principio escondido. A ver. Y hermanos, ustedes también lo van a encontrar conmigo. ¿Se dan cuenta cómo somos de perseverantes a veces para pecar? Y no tenemos la misma actitud de perseverancia para arrepentirnos y seguir al Señor. ¿Sí? Así que aquí dejo solo esto porque lo acabo de encontrar. Esa bomba ahí encendida. Sí, porque lo acabo de encontrar. ¿Cuántas veces he perseverado en alejarme del Señor por mis decisiones? ¿Sí? Y sigo. Claro, pero cuando el Señor, o más bien la vida misma me enseña que debo volver, ¿sí? A veces no soy tan perseverante, me doy por vencido muy fácilmente. Sí, para lo malo soy perseverante, para lo bueno me canso rápido, ¿no? Sí. Ahora, cansemos al Señor. Cansemos al Señor. Porque orar a diario, podría decir, uy, el Señor se va a cansar. ¿Se cansaría el Señor? Bueno, el profeta José Smith enseñó y tenemos una cita sobre eso, Liz. Entonces, queridos hermanos, vamos con esta cita de este Elder Ogden. Él dice lo siguiente, miren el título: acudan a Dios y cánsenlo hasta que Él los bendiga. ¿Cómo, pa? ¿Cómo es esto? Empecemos con la cita. Dice, si eres desobediente o estás viviendo en pecado, Dios puede tardar en escuchar tu llanto, como lo fue con el pueblo de Libia. Pero si persistes, verá tu determinación de volver a Él, es decir, arrepentirte, y finalmente escuchará tu llanto. No te rindas ni te desesperes, sigue preguntando como José Smith alentó, acudan a Dios y cánsenlo hasta que Él los bendiga. O sea que la palabra del presidente, profeta José Smith, ¿no? Acudan a Dios y cánsenlo hasta que Él los bendiga. Y yo me voy de esta clase con esa invitación personal. Voy a cansar a Dios hasta que me bendiga. Claro, también me voy a cansar yo en hacer las obras buenas, en guardar los mandamientos, porque Él se cansará de escucharme y yo tal vez algún día diga, tal vez, Señor, hoy me puedo arrodillar y estoy cansado porque he hecho lo bueno durante todo el día. Así es, y me gusta esto, ¿no? De vamos a cansar a Dios porque Él tiene que bendecirme. Como algo negativo. Sí, no, sino es, voy a cansar a Dios porque mi alma se humilla delante de Él, ¿sí? Yo voy a mostrarle a mi Dios que Él es mi Dios, que otras cosas pueden estar en segundo, tercer, cuarto o no existir en mi vida, pero Él es mi
Dios. Ya no es Sí. no es solo una palabra, pa, sino es un acto de corazón. Es algo que está marcado en mi corazón. Ahora, Liz, pasa esta aflicción y el pueblo llega un personaje al rey Limi, Amón. Y este hombre trae buenas nuevas. Hay un pueblo como el de Alma que escapó, ¿sí? Y que se unió al pueblo netita, y ellos también pueden ser parte, y su corazón se regocija, y entonces preguntan, hacen un consejo familiar, ¿cierto? En la familia del pueblo, para saber qué hacer. Y un buen hombre que siempre ayuda al rey Limi, Gedeón, crea un plan, ¿no? ¿Sí? Y entonces ellos logran escapar de la aflicción del cautiverio, y dicen estos versículos que ustedes van a leer en casa como tarea, dicen que los lamanitas se cansaron de perseguirlos, sí, y no los encontraron. Entonces ellos fueron libres del cautiverio. El libro de Mormón y la vida traen permanentes ejemplos de liberaciones, ¿sí? Todos los viajes del ser humano, todos nuestros viajes son viajes de liberación del Señor. Y hay una cita de la hermana Catherine Thomas. Aunque si quieres, ya vamos con esa cita. Me gustaría que leyéramos estos 4 versículos. Listo. Y gracias por ese resumen, porque nos van a ayudar a ver esto. Veamos 4 versículos del capítulo 22 que también tenemos que tratar. Y encontremos rápidamente los principios escondidos en cada uno de estos versículos. Pero yo me voy a saltar los principios escondidos. No, oiga, hay que buscarle. No te canses, va. Entonces dice, primer versículo. Atentos todos allá en casa a buscar el principio escondido. Ahora bien, oh rey, si no me has juzgado de ser siervo improductivo, aquí está hablando Gedeón, o si estás aquí, tú has escuchado en algún grado mis palabras y te han sido útiles, ¿sí? Deseo que escuches mis palabras en esta ocasión y seré tu servidor y rescataré a este pueblo de la mansedumbre. Ya encontré un principio escondido. La persona que se porta bien, ¿sí? Que es correcta, que camina al lado del Señor, generalmente es escuchada por sus líderes, ¿sí? Porque tiene sabiduría en su corazón. Excelente, Pa. Sí. Me gusta mucho ese principio. Voy con otro. Ellos estaban orando, estaban perseverando, y el Señor los escuchó. Me permite ver este versículo, que el principio escondido es que el Señor nos orienta en medio de la prueba. Interesante. En medio de la prueba, el Señor puede proveernos a nosotros la revelación. A ellos les proveyó la revelación para hacer un consejo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para ser libres? Pero en medio de eso, el Señor también puede enviar ángeles a nuestra vida que nos den la orientación durante la prueba. Sí. Y otro principio escondido. Voy con otro. El rey Limi pudo haber dicho, esperen, yo soy el rey. La salvación y la idea tiene que venir de mí. Okay. Pero como un buen padre o una buena madre, cabeza de familia, o un buen obispo o un buen líder en consejo, no importa de quién venga la idea, si es buena. Recuerden que todo lo bueno viene de Cristo. En este caso la idea no vino del rey, sino de un hombre servidor muy humilde, y el rey tomó esa idea y el pueblo tomó esa idea. Ahí hay un principio. Tengo otro principio escondido que viene. No les vamos a quitar todos los principios escondidos que tienen, ¿no? Pero hermanos, ustedes allá deben comentar. Me hizo pensar que otro principio escondido es: entre más cerca estoy de Dios y entre más celestial pienso, mejor puedo afrontar las dificultades. Porque entre más cerca estoy de Dios, más cerca estoy de su mente. Y eso significa que va a ser más fácil para mí combatir las dificultades, porque pienso como Dios piensa. Sé lo que Dios sabe. Mente celestial, pensamiento celestial. ¿Sí? ¿Cómo se diría? ¿Es celestial mind? No, ¿O think celestial? Ajá, ¿sí? Think celestial, sí, así Muy es. bien. Muy bien. Muy bueno, ahí en inglés, ahí, ¿sí? Más Saliendo. o menos. Muy bien, versículo 10, papi, ¿quieres leerlo? Y el rey Limi hizo que su pueblo juntara sus rebaños y envió el tributo de vino a los lamanitas, y también les envió más vino como regalo, y ellos bebieron abundantemente del vino que el rey Limi les había enviado. Bueno, cuando a una persona que es mala se le dan cosas malas, pues se vuelve empedernido en ellas, ¿no? Y ellos aprovecharon que ellos eran bebedores empedernidos y les dieron más vino para hacerlo. Sí. ¿Algún principio escondido que encuentres ahí? Yo tengo uno. Sí, pues ese creo que acabo de decirlo. O sea, okay, sí. Pero así como a nosotros, si hacemos lo bueno, se nos invita a hacer algo bueno, nosotros queremos hacerlo. El que es malo siempre busca más maldad. Así es. Hermanos, esperamos sus principios escondidos. ¿Qué encuentran en estos versículos? Yo encontré algo, y es: a esta idea
si tú estás hablando de la liberación de un pueblo, ellos ya habían tenido 3 guerras en donde perdieron, no tenían oportunidad contra los lamanitas. Y viene alguien y me dice, oye, tengo una idea, coloquemos vino para que ellos se embriaguen y escapemos. Pues va, ante tal magnitud, a mí me cuentan una idea como esa y yo digo... Parece muy sencilla, ¿no? Sí, yo diría, bueno, sigue en la fila, sigue pensando y dejémosle a otro, a ver si hay otro que tenga una buena idea. Ellos no solo escucharon a Gedeón, sino que escucharon al Señor y supieron que esto venía de él. Y a continuación tomaron fe y acción. Eso fue lo que nos demuestra. Esta es una estrategia muy sencilla para escapar de un pueblo, embriagar a los guardias. Eso era todo lo que tenían que hacer. Bueno, pues a veces las cosas más sencillas son las más hacer poderosas. hace mucho tiempo, ¿no? Ajá, así es. Entonces, bueno, fe y acción. Y entonces aquí otro principio escondido. La revelación muchas veces nos permite encontrar las soluciones de manera sencilla a los problemas difíciles que podemos estar afrontando, no solo de momento, sino durante muchos años. Pensemos bien, pensemos celestial, arrodillémonos a Dios, pidamos y la revelación vendrá con respuestas muy sencillas. Qué bonito, pa. Bien, versículo 13 y último dice: y después de estar en el desierto muchos días, llegaron a la tierra de Zarahemla y se unieron al pueblo de Mosía y fueron sus súbditos. Bueno, pa, el principio escondido para mí aquí, aunque parece que simplemente es un cierre de historia, diciéndonos, bueno, ya llegaron a la tierra de Zarahemla, bien, fueron salvos. Para mí el principio acá es la misericordia de Dios. Eso me parece que es el principio que ha ido durante todos los versículos, y es cuánta misericordia Dios tiene por nosotros, por sus hijos que perseverantemente se arrepienten ante Él. Qué bien esto aquí. Bueno, y hay otras cosas aquí de otro tipo de connotaciones culturales que podríamos estudiar, pero creo que hemos aprendido muchos principios, Liz y hermanos, allá con ustedes. Esperamos que les haya gustado esta clase de institutos. Sí. A mí personalmente me ha llenado mucho el corazón. Sí, Pano, y gracias a ti por también darnos esos principios escondidos que tú, por ti mismo, por el Espíritu pudiste encontrar. Hermanos, sabemos que ustedes allá también por medio del Espíritu pudieron encontrar esos principios escondidos. Los invitamos a que de ahora en adelante, en su lectura de las Escrituras, no lean los mismos versículos porque hay que hacerlo, sino busquen esos principios escondidos que se adecuarán a sus necesidades. Sí, mira que a veces en las clases de Ven Sígueme, en la escuela dominical y en las clases de sacerdocio y de la sociedad de socorro, oímos cosas como que los maestros preguntan, ¿qué podemos hacer para amar más a Dios? Y entonces alguien levanta la mano y dice, ser obedientes. Uh-huh. Y otro dice, servir, ¿sí? Y está bien, pero esos son principios generales. De ahora en adelante tal vez podríamos llevar eso general a lo particular, a lo puntual, y buscar cosas más específicas que nos podrían ayudar a ser más como nuestro Salvador Jesucristo. De mi parte, y es una invitación personal que me hago a mí y que les hago a ustedes, digamos, stop a los malentendidos. Dejemos de ser nosotros las personas que están sembrando discordia y que están creando. Y escuchemos y pensemos qué razones tendrán los otros para hacer lo que hacen. Y guardemos un poquito el mandamiento del Señor de ser pacíficos discípulos de Cristo. Pensar celestial es hablar celestial y es sentir celestial. Uh-huh. Y la otra, Liz, es voy a cansar a Dios y no me voy a cansar de cansarlo con mis peticiones. Así es, y Él no se va a cansar de nosotros, aunque esa es la palabra, cansar a Dios. Él no se cansa de nosotros, pero vamos a hacer ahí nuestra fuerza en el arrepentimiento, en las oraciones, en las súplicas. Siempre que algo sea bueno, no pedimos, como dijo José Esbirro, no pedimos lo que es conveniente para nosotros, sino que pedimos lo que para Dios es conveniente para nosotros. O sea, su voluntad. O sea, su voluntad. Muy bien, hermanos, gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en la clase de institutos. Por acá les voy a dejar la portada. Ya sabes que hoy hablamos de Mosía del 20 al 22, hicimos stop alto a los malentendidos y también cansamos al Señor. Hoy aprendimos cómo vamos a cansar al Señor de aquí en adelante. Gracias por sus comentarios, ya sabes que tenemos clase de Ven Sígueme con Walter Posada, no te la puedes perder porque está excelente, yo te invito a que la veas. También no te olvides que mañana a las 8 a.m. horas Colombia vamos a tener un club de lectura, un discurso bien interesante del cual vamos a hablar mucho de lo que hablamos aquí. ¿Soy hombres o una mentira perversa? Sí, mira, acá también lo tenemos.
una mentira perversa. ¿A qué nos llevará este club de lectura, hermanos? Vamos a ver ese principio escondido que tiene este discurso. También los invitamos a que no se pierdan la noche de hogar que hacemos todos los lunes con mucho amor para ustedes en nuestro canal personal. Ven, sígueme con Walter y Liz Posada. Ahí encontrarás todos los lunes a las 7 p.m. hora Colombia tu noche de hogar. Con toda tu familia la puedes hacer. Y en el mismo canal de nosotros encuentras el Ven, sígueme Express. Un Ven, sígueme más rapidito, pero muy lleno de doctrina. Así es. Muy bien, hermanos, unas últimas palabras, ¿no? No, que les amo mucho. Gracias por la invitación, Liz. Me encanta aprender de las escrituras y aprender a buscar esos principios que están allá escondidos. Hoy me he divertido y he disfrutado mucho la clase. Sí, así está. Bueno, muchas gracias y recuerda escudriñar y deleitarte en las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m. hora Colombia, aquí en tu canal de confianza, Central de las Escrituras. Nos vemos la próxima. Bye. Chao, chao.